Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Hace tiempo que no subo videos porque he estado un poco ocupado, pero ya estoy de vuelta con un tema que involucra tanto la psicología como el derecho. Me refiero al tema llamado síndrome de alienación parental. Abordaré este tema enfocándome en artículos jurídicos, pero también desde la perspectiva psicológica. Así, de esta manera, poder hacer que tanto psicólogos, psiquiatras como abogados me puedan entender. La práctica de la alienación parental en Puebla es ampliamente conocida por jueces, por agentes del Ministerio Público, que ahora es Fiscalía, abogados litigantes, pero no obstante a todo esto, pues tenemos que adentrarnos un poco más y conocer esta figura que se llama alienación parental. Esta no está considerada o tipificada dentro del código, digamos, lo penal, pero hay métodos o hay formas que se pueden hacer para que podamos nosotros como abogados poder, digámoslo así, castigar este tipo de manera, utilizar los protocolos correspondientes. Son muchos los asuntos legales donde los padres se disputan la guardia y la custodia de sus hijos. Y en muchos juicios de divorcio o incluso durante la etapa de separación, el padre que conserva, digámoslo así, la guardia, la custodia, de facto, llevan a cabo sobre los hijos conductas consistentes en denostar, denigrar, injuriar o desprestigiar al otro progenitor. Y pues esto tendiente a crear en la conciencia del menor pues una imagen negativa del otro padre, ¿sí? O de la madre, que no tiene pues la custodia del niño, manipulando al menor mediante diversas estrategias. Su conciencia psicológica se ve afectada. Esto es con el fin de provocar que en el hijo el rechazo injustificado hacia el otro padre. Y esto es muy malo. Pero bueno, comencemos con el video. El artículo 420 bis del Código Civil para el Estado de Baja California nos dice: se entenderá por alienación parental la conducta de uno de los progenitores tendiente a sugestionar o influir negativamente en los hijos en contra del otro, provocándole estos sentimientos negativos como rechazo o distanciamiento. El artículo 429 bis del Código Civil del Estado de Oaxaca nos dice: se entiende por alienación parental la manipulación o inducción de un progenitor que realiza a su hijo mediante la desaprobación, crítica, tendiente a provocar en el menor rechazo, resistencia, odio, rencor o miedo. Por otro lado, vamos a ver aquí el artículo 406 bis del Código de Durango nos dice que la alienación parental es la manipulación de un progenitor o un familiar que realiza hacia un menor de edad mediante la desaprobación o crítica con objeto de denigrar al otro progenitor. Y por último, vamos a ver que el artículo 343 bis del Código Penal Federal nos dice: comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna de las personas que se encuentran o hayan estado unidas por vínculo matrimonial de parentesco o consanguinidad, afinidad civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. Se considera violencia familiar a la alienación parental de quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia de un menor de edad. A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico. Como ven ustedes, esta cuestión de la alienación parental que conlleva pues tanto la psicología como el derecho. Y como dice aquí, quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Pero bueno, asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. Bueno, me pareció también muy importante comentarles a ustedes a qué se refiere la palabra síndrome, porque aquí hay una pequeña controversia. Si ustedes revisan este concepto de alienación, en muchas ocasiones lo van a ver directamente relacionado con la palabra síndrome, que en muchos libros de psicología, de salud y con muchos autores se aborda como síndrome de alienación parental. Que es un síndrome, es este conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad que pues un poquito más adelante nosotros vamos a abordar un poco más a fondo precisamente esta situación de síndrome. Como controversia, porque no es aceptado por la psicología como tal, así, pero pues como digo, más adelante vamos a ir viendo estos temas. Entonces ahora, síndrome tiene que ver con este conjunto de signos y síntomas que nos van a dar pues ciertas características directamente con una enfermedad. Asimismo, muchas veces se relaciona este concepto de alienación parental también con la palabra trastorno, que en algunos libros solo unos autores lo manejan como trastorno de alienación parental, pero este concepto de trastorno viene también de una palabra latín que no sé pronunciar y está compuesta por el prefijo tras, que significa al otro lado, y tornare, que tiene a tornar.
Pues básicamente el trastorno nos estaría refiriendo a algunas alteraciones en cuanto a la salud. En este caso, obviamente estamos hablando, ¿sí?, de la salud psíquica de los menores. Ahora les voy a hacer algunos comentarios en relación a los antecedentes de la alienación parental. Alguna introducción para que ustedes tengan en cuenta de dónde viene. Bien, los autores Turker y Cor Wills en 1977 describen un caso de locura compartida entre un niño de 10 años y una madre a raíz del divorcio de sus padres. Entonces, en ese momento el niño pues intentó prender fuego a la casa de su padre, y esto pues es a grandes rasgos como viene lo que es la base de lo que es la alienación parental. Ese antecedente es llamado síndrome de alienación parental, precisamente por lo que sucedió en la psique del niño. Ellos nos están indicando el previo que tiene que ver justamente con la alienación, y es muy común que este concepto de alienación se derive o se relacione justamente cuando existe un problema en relación a la separación de los padres. En esta historia, pues la custodia que se está peleando del hijo siempre ha sido muy común en todas las litis contenciosas de la pelea entre quién se va a quedar con el niño. Pero si ustedes observan que el niño de 10 años en esta historia tiene cierta alienación con la madre, que es obviamente la que induce el malestar, este síndrome o estos síntomas psicológicos o psíquicos hacia y contra el niño. Esta es una locura compartida tanto de la madre como con el niño. Y esta locura compartida tiene que ver ya más en específico con una situación de una folie douce, que así le llamamos nosotros los psicólogos y los psiquiatras. En este sentido, pues es lo que denominamos como locura de dos, una locura compartida, y estamos hablando ya de una alienación parental severa, que veremos a lo largo de este video. Continuando con los antecedentes, es obviamente indiscutible mencionar a Richard Gardner, porque este autor se le considera como el precursor que hace mención en específico a la alienación parental. Este autor en 1985 escribe un artículo que se llama Tendencias recientes en el divorcio y la litigación por la custodia. Pues aquí ustedes pueden observar que este concepto de alienación parental se relaciona directamente con los casos de divorcio o la litis por la custodia. Y es directamente una relación que tiene la alienación parental con la litigación de la custodia de los hijos y de los menores. Pero sin embargo, también aquí hay que abrir un paréntesis, porque también la alienación parental se podría dar incluso cuando los padres aún viven juntos y cuando todavía se da, todavía no se da esa separación. También podríamos decir que existe un cierto tipo de alienación parental. En los padres que se están separando es muy común escuchar que hablen mal del otro progenitor o del otro cuidador o de la otra familia. Ahí, en cada caso en particular, habría que ver, y en específico, a esos menores, cómo es que les afectan las cuestiones de la salud psíquica. Turkat en 1994 nos habla del síndrome de la madre maligna en contextos de divorcio, y entonces en ambos casos estos autores van a describir al progenitor custodio como si fuera una persona totalmente ciega de rabia y además dispuesta a realizar su venganza sobre el otro padre o el otro progenitor, aún a costa de todo lo que puede ocasionar esta situación a los niños. En muchas ocasiones, el maltrato que se les provoca a los niños es el sufrimiento psíquico y psicológico, y no es tomado en consideración por los adultos, por los psicólogos, por los abogados, por las personas de los juzgados, porque ellos están enfrascados nada más viendo la situación de la problemática que se deriva de esta demanda o de esta separación. Y pues en muchos de los casos la afectación que puede tener los hijos puede que sea muy grave y muy delicada desde el punto de vista psicológico. Estos autores también nos refieren cómo es que el progenitor custodio no puede alcanzar a observar, digámoslo así, a la otra parte, digamos, a la otra persona, porque nada más busca su beneficio, ni siquiera ve a su hijo o a su hija, simplemente buscan sus intereses a una costa de los menores. Aquí, Richard Gardner se le considera el precursor del llamado trastorno de alienación parental, porque en 1998, en específico en su segunda edición de su libro El síndrome de alienación parental, va a referir en específico que se refiere que este trastorno no solo es la programación, ¿sí?, conocida como lavado de cerebro. Esta programación del niño por parte de los adultos o de los progenitores es con el fin de denigrar al otro padre. Lo que nos está diciendo este autor con la programación es que constantemente a los menores se les va a estar influyendo, contaminando, condicionando para que de alguna forma él o ella controlen al menor y tengan esta aversión en relación al otro progenitor que no es el custodio. Todo esto tiene que ver cómo con los adultos van a manejar o manipular a los menores.
Eso es muy evidente. El lenguaje que utilizan los niños no es propio de un menor de su edad, sino que en muchas ocasiones adquieren el lenguaje de los adultos o el lenguaje que los adultos le están diciendo al menor. Y entonces es un lenguaje que adopta el niño, pero no porque el niño de alguna manera sea de la forma de desarrollo de su etapa cronológica o desde su punto de vista personal, sino que eso es lo que se le está influyendo por medio de la situación donde el adulto viene y le está constantemente diciendo de cosas. Ahora, vamos a hablar de los síntomas que se presentan en el niño. Antes de eso, quiero decirles que el autor Aguilar, en su libro Síndrome de Alienación Parental, nos define como tal el concepto de síndrome, que es el concepto que yo les había referido en un momento y que muchos autores lo van a mencionar como síndrome de alienación parental, también conocido con sus siglas SAP. Este autor nos dice que es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso del cual el progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante diferentes o distintas estrategias. Y aquí el objetivo que tiene esto es impedir, obstaculizar y que de alguna forma el menor no tenga esa relación con el, digámoslo así, con el otro progenitor. En fin, es destruir sus vínculos. Justamente eso es lo que ese padre que no es custodio normalmente hace. Uno de los obstáculos, uno de los objetivos de las claves que estamos buscando en la alienación parental es transformar la conciencia de los menores, y el objetivo o el fin es impedir, obstaculizar o destruir justamente esos vínculos con el niño, con el otro progenitor. Incluso toda la familia pudiese estar involucrada dentro de este tipo de alienación parental, porque no nada más es el padre el que afecta la relación del progenitor, del niño, sino que también va a afectar la relación que tiene con los abuelos, con los tíos, con los primos, etc. Una colega me comentaba que el síndrome de alienación tiene que ver con la acción consciente de uno de los padres en contra del otro para que pierda el afecto, el amor y el respeto y consideración de sus hijos. Hay muchos psicólogos y psicólogas que no aceptan este concepto como tal de alienación parental porque no les, lo que se puede atacar en este concepto es que culpabilizan sobre todo a las madres. Es decir, que la madre, como mayor parte del tiempo, que son las que se encargan de cuidar a los hijos, siempre ellas y nada más ellas fueron las únicas culpables de la alienación parental. Pero de igual manera, yo aquí pondría este asterisco de que no es así, porque la alienación parental no nada más la pueden llevar a cabo o ejercer los padres, sino incluso la familia, las abuelas, los abuelos, algunos tíos, primos, los hermanos, también de alguna forma pueden ejercer precisamente esta alienación parental. También pueden o deben de observar esta situación, amigos psicólogos, amigos abogados. A mi parecer, a mi práctica profesional y en la experiencia que yo tengo, que es que ambos padres pueden alienar a los menores. Insisto, no nada más la madre, no nada más el padre, sino que también pueden ser las figuras de los abuelos, de las abuelas, de los mismos hermanos mayores de los hijos. Si ustedes buscan así como síndrome de alienación parental o trastorno de alienación parental o simplemente buscan alienación parental, estos conceptos no aparecen ni en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales número 5, que es el 5 en la actualidad, ni tampoco en la CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Estos dos manuales, que son constantemente tomados en consideración por psiquiatras y por psicólogos, no viene así como tal trastorno de alienación parental. Es importante mencionar y recalcar que en la Ciudad de México, si ustedes recuerdan aproximadamente, no sé, más o menos como por 2013 a 2017, sí estuvo tipificado como tal en el artículo 323 séptimo del Código Civil, y como, digámoslo así, entraba dentro de la violencia familiar, y ahí se habla acerca de la alienación parental. Y es en ese artículo que decía que comete violencia familiar el integrante de la familia que trastorna la conciencia. Y bueno, aquí ustedes pueden ubicar que no nos habla del padre o de la madre, sí, integrante de esa familia, sino que también nos habla de transformar la conciencia del menor con el objetivo de impedir, obstaculizar o destruir vínculos, como lo mencionamos en los artículos de los códigos de Oaxaca, del estado de Baja California, de Durango. Pero bueno, en América Latina existen algunos códigos y sobre todo a nivel civil se puede considerar de alguna forma el tipo penal de la alienación parental, pero aunque en estos países de Centroamérica lo llaman como la interferencia injustificada con alguno de los progenitores, pues bueno, estos países no toman, digámoslo así, la palabra alienación parental, sino
como la interferencia injustificada de convivencias entre el progenitor y la madre. Es un título muy largo, pero así es. Uno de ellos son Argentina, Nicaragua, Bolivia, pero bueno, independientemente del país donde ustedes me estén observando en estos momentos, me parece que sí se toma en consideración en los diferentes códigos, tanto civiles como penales. Aquí en México, ustedes como abogados sabrán que la violencia familiar no nada más está tipificada en el Código Civil, sino que también ahora ya también está tipificada en el Código Penal. Está considerada en ambos códigos, no nada más en la litis. Y el problema de los padres, sino que también puede incluso pues llegar a lo que dije ahorita, a lo penal. Y todo esto pues obviamente tiene que repercutir en mayor o menor grado en los niños por todas las situaciones que conllevan y atraviesan. Pero miren, cada familia, cada pareja, como ven cómo van a resolver su situación, y precisamente para no caer en esa situación de la alienación parental, que insisto, ustedes jurídicamente, si son abogados, si son psicólogos o si son psicólogos forenses o clínicos, deben de tomar en consideración siempre la alienación parental como una forma de maltrato infantil, porque esta figura sí está considerada dentro de la violencia familiar. Y es aquí donde los abogados deben de tener en cuenta el punto esencial, que es la violencia familiar, ¿sí? Y todas las consecuencias de la situación que conlleva esa dinámica. En el DSM-5 sí existe un apartado que se llama así, otros problemas que pueden ser objeto de de atención clínica, perdón. Específicamente en este apartado, ustedes pueden observar que hay una sección llamada, problemas relacionados con la educación familiar. Específicamente es el punto Z62.080. Es donde nos dice que existe el problema de la relación entre los padres y los hijos, y aquí podemos extraer estos conceptos y relacionarlos con el maltrato infantil, porque además en esta categoría del DSM-5, cuando refiere el término padre, dice que se utiliza para referirse a cualquier cuidador, principalmente, más bien, obviamente del menor, que es la persona que se encarga del cuidado del niño o de la niña. Entonces, dice que ya es un progenitor biológico, un progenitor adoptivo, uno de acogida o cualquier otro familiar que desempeñe ese papel parental para el menor. Es decir, independientemente de la función que se esté ejerciendo en ese momento para el cuidado de los hijos. Habitualmente, un problema de la relación padres e hijos va asociado a un deterioro funcional de los dominios conductuales, cognitivos y afectivos que deben de tomar en cuenta y muy en cuenta, pues, porque estamos hablando del problema entre los padres y los hijos, que es un problema delicado y que se asocian a un deterioro funcional, es decir, la relación que se tienen entre ellos en diferentes aspectos de la conducta, el aspecto del pensamiento y la psique del niño. Todo esto puede pensar el otro progenitor, que además de la situación familiar también quiere afectar la situación del niño. Inconscientemente todo eso se hace. Y es muy común escuchar decir a los niños, es que mi papá ya no lo quiero porque no me compra mi Xbox, mi PlayStation. Esto va a venir a tener injerencia con el otro progenitor, porque le va a decir, sí, efectivamente, tu padre no te quiere porque no te compra tu Xbox. Y todo esto va a ayudar a que se modifique tanto la conducta del menor como el pensamiento y los afectos que tiene ese menor hacia el otro progenitor, que es el alienado. Escuchen bien, es muy importante tomar en consideración lo que se establece, por ejemplo, en la CIE 11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, donde se contempla en su apartado QE 52.0 los problemas asociados con las interacciones interpersonales en la infancia. La CIE 11 no refiere de manera directa al concepto como tal de síndrome de alienación parental, pero sí nos está refiriendo a los problemas asociados con las relaciones interpersonales directamente de la infancia. Bueno, hablemos ahora de los puntos de alerta que como abogados y como psicólogos debemos de tener en cuenta si sospechamos de una posible alienación parental. Empezaré con los signos, escuchen muy bien, es muy importante, empezaré con los signos de alerta que provienen del comportamiento de los padres. Tomen apunte. Le pondremos, más bien le podemos denominar signos de alerta en los padres a los siguientes puntos. Número 1, impedir. Sí, impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con los hijos. Entonces aquí ustedes observen, yo les recalco la palabra que son claves. En este caso vamos a estar diciendo, o vamos a recalcar la clave que tiene que ver con impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de la convivencia de manera libre y espontánea con sus hijos. También tiene que ver con 2, desvalorizar e insultar al progenitor, incluso en presencia de su propio hijo. Iba a hacer mención a diferentes cuestiones de pareja. Por ejemplo, cuando el padre está con la madre y el hijo está presente, le va a decir, ay, mira, hijo, si tu mamá no nos quiere porque no nos da de comer, o tu papá no nos quiere porque no nos da de comer, o a la inversa, ¿sí?
Pero bueno, esto tiene que ver mucho pues con la alienación parental. Número 3, implicar. Esta palabra implicar, como redundantemente lo puedo decir, implica al entorno familiar. Esto pues que tiene que ver con familiares, tiene que ver con los padres, con el círculo nuclear, pero también el círculo extenso, que compromete e involucra al menor, tíos, vecinos, primos, etc. Número 4, subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor, que eso también es muy común y se puede dar que se ridiculice los sentimientos del niño hacia el otro padre. Es decir, si el niño dice, ay, sí, quiero mucho a mi mami, quiero mucho a mi papi, le va a decir el otro progenitor, ay, pero pues ni siquiera viene a verte, no te toma en cuenta, no te quiere, ¿sí? O a la inversa, ¿sí? Y puede decir, ay, bueno, es que me la pasé muy bien. El niño, pues sí, me la pasé muy bien con mi papá, porque nos divertimos mucho. Y la mamá es posible que diga, pero pues ya ves, nada más tu padre viene de vez en cuando, ahí cuando quiere, cuando se acuerda de nosotros, etc. Esta situación de relación donde la familia o el otro progenitor va a buscar cómo los momentos precisos para poder denigrar o insultar a la otra familia o al otro progenitor. Otro elemento muy importante es pues el 5, incentivar o premiar. Incentivar o premiar estas conductas despectivas y de rechazo que tienen los niños hacia el otro padre. Por ejemplo, cuando el hijo ya le toca visita, ¿sí? El niño pues no quiere ir con el padre por alguna situación, está jugando, no sé, y ahí es cuando la madre dice, pues no vayas, no te llevo, no. Entonces aprovecha ese progenitor y le dice, pues mira, ya ves, pues no te quiere, quién sabe por qué no te quiere mi hijo, y esa convivencia se va desgastando, se va arruinando. Le dice, ay sí, mijito, bueno, quédate aquí conmigo, ¿no? Otro signo de alerta es número 6, influir en los niños con mentiras sobre el otro progenitor. Esto es sumamente frecuente, sumamente constante, que siempre se trata de influir, pues digamos, el pensamiento. Abogados, ustedes deben de tomar mucho cuidado y siempre tener en cuenta estos temas y tomarlos con la seriedad debida, porque si en efecto lo han tratado pues mal este asunto, deben de aliarse con especialistas de la conducta infantil, porque ellos de alguna manera como que les van a dar a ustedes una opinión experta de si efectivamente el niño tiene ese tipo de problema contra el progenitor, ese tipo de alienación, o si existe un tipo de maltrato, y ver si efectivamente el niño está sufriendo pues el síndrome de alienación parental. Ahora bien, ustedes como psicólogos no permitan o no se dejen influenciar por algunos de los padres, porque a mí pues me ha sucedido, ¿no? Que frecuentemente vienen y dicen, no, pues existe una situación tal y quisiera yo que ustedes pusieran en su dictamen que algo que me beneficie a mí. Y eso éticamente es incorrecto. Los psicólogos le pueden decir efectivamente al niño o a la niña que está siendo víctima de alienación parental que se puede llegar a un momento en el cual el niño ya no sabe ni qué hacer y sufre de esa ansiedad. Pero vamos a hablar ahora del siguiente punto, que es el número 7, que es operar con gran resistencia. El examen de un experto independiente. Fíjense muy bien en esto, Si quizá el resultado ya no es el esperado por el padre o la madre, entonces este padre o esta madre va a buscar a otro especialista que sí le confirme la hipótesis que ellos tienen, pero no buscando el beneficio del niño, sino buscando más bien su propio beneficio o atacar al progenitor, que esa es la idea de la alienación parental, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, en el divorcio sucede que cuando el niño o la niña tiene 4 o 5 años y se pasa inclusive años, ¿sí? Situaciones de la guardia y custodia, pueden ser que los niños ahora ya hasta son adultos y esto no termina o no terminó nunca, ¿no? Porque ya son mayores de edad. ¿Por qué? Porque el pleito entre ambos nunca se pusieron de acuerdo. Es un problema bastante grave donde que aquí la justicia debe de ponerse las pilas y actuar de manera pronta y expedita. Aquí el juez puede determinar también qué lenguaje está ocupando el niño, si es un lenguaje de adulto, si es un lenguaje acorde a su edad. Aquí también los abogados, los psicólogos deben de ver la situación, ¿sí? Los abogados en la situación legal, los psicólogos en la situación mental, ¿sí? El juez en la situación ya de una sentencia, ¿sí? Pero bueno, estos padres van a ver diferentes, van a querer tener diferentes evaluaciones, ¿sí? Pero aquí, como repito, los niños que adoptan ese lenguaje jurídico, que de alguna manera a su corta edad y a su nivel de desarrollo y a su nivel de madurez no están preparados para saber a qué se refiere específico estos conceptos como juez, juzgado, juzgar, sentencia, etc. Otro signo de alerta en los padres es 8, eliminar la figura del otro progenitor.
Ojo abogados, ojo psicólogos. Esa es una característica también muy importante de la alienación parental, que es lo que busca a toda costa eliminar la figura del otro progenitor. Es decir, que el otro progenitor no tenga absolutamente contacto con nada que ver con el niño. Y obviamente también con la familia periférica. Vamos a ver, punto número 9. Otro punto es no obedecer. Escuchen muy bien esto. El no obedecer una sentencia dictada por los tribunales, por ejemplo, la madre o padre que no están de acuerdo con las sentencias o con las resoluciones jurídicas que se están dictando en esta situación de querer siempre estar en revancha y siempre estar en lucha con el otro progenitor, estos padres se vuelven totalmente ciegos, necios, pensando que siempre van a estar pensando en ellos, que tienen la razón. Siempre van a buscar otras instancias para modificar estas sentencias que les fueron dictadas, porque piensan y creen y están obviamente convencidos que no, más bien que eso no es así. Piensan que el otro progenitor dio dinero o tiene influencias, etc. Ahora hablaré de la sintomatología que tienen los niños y que nosotros como abogados o psicólogos deberíamos de tener mucho en cuenta. Y la pregunta es aquí, ¿cuál va a ser la sintomatología que nosotros como psicólogos debemos de observar en relación a lo que se detecta en los niños? Bueno, uno es que existe una campaña de denigración donde el niño está obsesionado con odiar al otro progenitor, es decir, que existe toda una campaña de denigración y constantemente la niña o el niño se obsesionan con odiar al padre o a la madre. Esa, digámoslo así, como que es la principal característica o síntoma que se puede presentar en la niñez para detectar si el niño sufre de este tipo de trastorno. Número 2, ambivalencia. Escuchan bien. La ambivalencia, que no existen sentimientos encontrados en relación a los padres, es decir, que todo lo es bueno en un padre y que todo es malo en el otro padre. Esto desde el punto de vista psicológico es inaceptable, es incongruente. Esos elementos que existen de ambivalencia se deben también de tomar muy en cuenta, porque en general dentro de las relaciones humanas es normal que exista la ambivalencia. Entre los hermanos existe ambivalencia entre los padres, entre los hijos, porque las relaciones humanas en ese sentido, así como se llevan a cabo los seres humanos, pues nos relacionamos. Y todo este tiempo los hijos en su contexto con los padres están también dentro, digámoslo así, de momentos ambivalentes que tienen ciertos sentimientos negativos hacia el padre y ciertos positivos también. Pero cuando estamos hablando ya en estos casos de una posible alienación parental, entonces va a existir esta ausencia de ambivalencia, es decir, porque el niño o la niña va a detectar que uno de los padres, sobre todo el padre, o en otros casos la madre, que es la persona alienadora, es totalmente buena, ¿sí? Y la otra es totalmente mala, ¿sí? El alienado. El punto número 3 es el pensamiento independiente. El niño afirma constantemente y orgullosamente que la decisión de rechazar a uno de sus padres es completamente suya. En ningún momento a él lo influenciaron o le dijeron tal cosa para odiar al otro padre. El niño se va a aferrar constantemente a esa idea porque así me lo dijeron, ¿sí? Tiene que ver totalmente también con la independencia que tienen los adultos en un síntoma de la niñez, que para poder detectarlo, entonces, esa posible alienación parental es complicado, pero si tienes los ojos bien abiertos, puedes detectar que existe cierta alienación parental. Otro síntoma o característica en relación a la niñez es 4, que exista apoyo al progenitor alienante, es decir, los niños aceptan incondicionalmente la validez de las alegaciones del padre, ¿sí? Aceptando contra la otra persona, el otro padre. El niño siempre va a estar aceptando de manera incondicional lo que el padre alienador le dice al padre alienado. Siempre es algo que el niño va a aceptar de manera constante. También existen argumentos o frases que no corresponden a la madurez biopsicosocial del menor, que en los ejemplos anteriores ya les he comentado un poco acerca de esto, ¿sí? Otro síntoma, digamos así, de la niñez para detectar la alienación parental es la extensión del odio o ambivalencia, ¿sí? O animadversión a la familia extensa. Esto quiere decir que no solamente la familia el padre va a ser odiado o la madre va a ser odiada, sino todo el contexto, toda la familia, del padre que es alienado. Sí, le llaman la familia extensa. Y esta familia, digámoslo así, se recibe el odio, el rechazo de los niños porque ya fueron alienados, ¿sí? Y ahora yo quiero que ustedes observen los tipos de alienación parental que existen. Es muy importante mencionar los diferentes tipos de alienación que se van a ir escalando conforme
digámoslo así, como que la relación que existe entre los padres pues se va mermando, ¿no? Algunos de los casos de alienación parental pues se presentan de manera moderada o severa, pero es también muy común y muy frecuente que la alienación se vaya presentando poco a poco por etapas y por niveles. Por ejemplo, el primer caso son los leves. Y en este nivel, la alienación leve es cuando se presenta pues a este nivel pues visitas con el niño, progenitor, el progenitor no custodio, es decir, todavía existe esta convivencia con el otro progenitor, existe la convivencia pues con la familia periférica, con la familia extendida y los demás integrantes de las familias. Además de que la alienación leve, la campaña de denigración está presente, pero sus ataques tienen una baja intensidad, es muy mínima su presencia, casi indetectable en las fases que mencioné. El niño muestra un pensamiento independiente cuando uno de los padres habla mal del padre o de la madre alienada. El alienador refiere algún comentario malo de la madre o del padre, inmediatamente el niño va a defender a su propio progenitor predilecto. Entre comillas, predilecto entre comillas, ¿verdad? Porque sobre todo está, digamos, como que presente el niño. Si fuera el defensor de la madre, es como si fuera el defensor de la madre o del padre, ausente. En ese momento, es aquí donde ustedes, psicólogos, abogados, observen, va comenzando la situación de alienación y es en esta etapa leve, ya que, pues, la que decimos que sí existe pues todavía una relación entre paréntesis o entre comillas, pues normal o suave, ¿no? Por decirlo así. 2. Posteriormente, la alienación parental sube un grado de leve a moderado y aquí pues es donde se va escalando ya de manera más rápida y poco a poco esta situación. Ya las visitas con el progenitor o custodio comienzan a ser un poco ya conflictivas, que quiero más dinero, que no me ayudas en esto, que nada más yo estoy apoyando al hijo, etc. Y aquí es cuando, digámoslo así, ya no se forma de manera natural y libre ni espontánea la relación, sino que empiezan a haber diferentes conflictos y se van a dar una serie de situaciones donde ya la relación y las visitas de ambos progenitores empiezan ya a ser como que tener como que una escalada conflictiva y no es pues algo sano para el niño, obviamente, ¿verdad? Va a haber expresiones emocionales negativas, comienzan a limitarse pues los tiempos de convivencia, los tiempos de visita y lo que va a provocar es la presencia de la inclinación de la expresión afectiva, pero de manera positiva hacia un progenitor alienador. Aquí ustedes entonces ubiquen bien las expresiones emocionales que el niño tiene hacia el padre alienador y que va a ser de forma positiva. Y esto a su vez va a provocar culpa en el otro padre, es decir, como uno de los padres ya comienza a, pues de manera frecuente y de manera moderada, ya con esta alienación, a provocar que el niño tenga pues expresiones de emociones sumamente afectivas y positivas hacia el padre alienador y esto va a generar entonces culpa en el otro papá porque ya va a pensar que el hijo no lo quiere, que ya no quiere su visita, que ya no quiere estar con él y todo esto le va a generar estos sentimientos de culpa, de tristeza hacia el otro padre. Y es aquí precisamente donde les comento, comienza a tener un lenguaje que no es apropiado para su desarrollo psicosocial. La afectación psicológica o el daño psicológico que se le provoca a un menor puede durar etapas posteriores como la de la adolescencia, incluso llegando a la adultez. Y es en este tipo de alienación, en este momento y en esta etapa, donde es habitual ver que el hijo mayor participe de la extensión de la alienación parental. Los hermanos menores reciben también ese tipo de alienación por parte de los mayores que ya han sido víctimas de la alienación parental. A su vez, van a participar y de alguna forma pueden considerarse como cómplices desde el punto de vista psicológico, que ellos a su vez también van a lograr o van a ser parte de esta alienación hacia sus hermanos más pequeños. Y yo he visto en muchos casos donde el hermano mayor tiene una importante participación en la extensión de la alienación hacia los hermanos más chicos, hacia los hermanos menores. Ahora, vamos a tomar el punto esencial, que es la alienación en grado severo, que sería el punto número 3. Aquí podemos observar en específico que ya la campaña de denigración obviamente va a ser extrema, que va a continuar en el tiempo y en el espacio de manera indefinida, ya hasta si ya hay una sentencia, ya hay un divorcio, ya hasta inclusive sus hijos se separaron, va a seguir este tipo de alienación parental. Y se ha llevado de una manera continua por muchos años, inclusive por pues básicamente hasta décadas, ¿no? Hasta que la mamá o papá ya son viejitos y los niños son adultos, inclusive todavía sigue lo que es la alienación parental. Y esto, pues bueno, ya a un adulto ya no le afecta, pero pues en el transcurso de toda su infancia, adolescencia y madurez, pues fue afectado este tipo de hijos.
Y regresando a este punto severo, pues ya definitivamente las visitas, la convivencia no existe, es nula, totalmente cero. Y aquí el rechazo del odio hacia el otro padre es totalmente fuerte, 100%. No hay nada de amor, es odio total. Es un extremo, una bipolaridad totalmente inclinada hacia lo negativo. Y es extremadamente imposible de soportar, ya que decíamos que no existe ambivalencia, que eso es lo que se espera en una relación humana, la ambivalencia, y además que el otro progenitor es defendido y amado totalmente y absolutamente. Entonces aquí ya se da un rompimiento, una relación que tienen los menores con el padre, que es el alienado. Las visitas a los abuelos y el resto de la familia extensa, casi en su totalidad o en su totalidad, es ya de cero. El menor tiene ese derecho y tiene que llegar a convivir con los padres de la madre o de la madre, porque nosotros como padres podemos llegar a afectar la imagen que se tiene del otro padre y afectar obviamente la psique del niño. La imagen que el padre alienador tiene de sí mismo y de ser víctima de esta alienación es que, pues, la verdad, se ven como víctimas, y en todo momento, pues, así va a ser, porque realmente ellos no tuvieron la culpa ni nada para que el niño o la niña odiasen a ese padre, ¿sí? Bueno. Pues miren, imagínense ustedes cómo se va a complicar toda la situación de los niños, y en muchas ocasiones uno de los padres pide la custodia para no dar una pensión, ¿sí? O para no aportar esa situación económica hacia el otro progenitor. Ustedes sabrán que existe un interés que se relaciona directamente con el interés superior del menor. Este concepto, si bien es un concepto jurídico, obviamente también se relaciona en el aspecto psicológico. El interés superior del menor lo tiene que velar, tiene que velar, no nada más, ¿sí? Pues los juristas, los abogados, sino también los psicólogos, los psiquiatras. Al menor se le puede hacer una valoración psicológica que inclusive puede arrojarnos que existe violencia dentro de casa. Y esa valoración psicológica la lleva bien en algunos casos la Fiscalía, o en otros casos el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Y supongamos que dentro de esa evaluación no les favorece al padre alienador porque no, detecta como tal al niño o al niño como maltrato ejercido por la madre o el padre, entonces la contraparte pues va a buscar, sí, otro psicólogo, otro perito, para que pues haga otro dictamen, que obviamente pues le va a salir de la misma forma. Otro punto que deben ustedes de tener en cuenta, psicólogos y abogados, es que cuando se haga un dictamen, y también ustedes como padres, me están escuchando como padres, llevar al niño al psicólogo constantemente, a diferentes tipos de psicólogos, pues es un tratamiento que no va a dar resultado, porque es como cuando ustedes van al médico, no van al médico y van a un médico y le dicen, no, pues tienes esto, y vas a otro y tiene otro. Entonces, y la receta totalmente es distinta. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a mezclar esos medicamentos y va a ser contraproducente para su salud. De igual manera, los psicólogos no se deben de mezclar con los otros psicólogos cuando se dictamina o cuando se tiene un diagnóstico, porque pues va a haber confusión tanto con el niño como también con los padres en la forma de convivir. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos este tema. Yo soy Jesús Pérez Mitre Arango y recuerden seguirme en mis redes sociales. Aquí en YouTube pueden seguirme ustedes, ya saben, como Yo Psicólogo, Yo Abogado Jesús. Y en Instagram estoy como Psicología y Derecho-Jesús. No se olviden de seguirme y de comentar cualquier duda que ustedes tengan como abogados, como psicólogos o como peritos en algún tipo de especialidad. Que tengan alguna duda, que tengan algún cuestionamiento que yo pueda resolverles, pues con mucho gusto. Yo soy Jesús Pérez Mitre Arango y les deseo un excelente día. Saludos a todos los colegas y socios, psicólogos y abogados que me están viendo en cualquier parte de Latinoamérica. Hasta luego, con permiso.